para la región que a nosotros nos interesa particularmente trabajar, que es este altiplano central, desde el siglo VII, donde antes había estado como único centro rector el Teotihuacán, aparecen actuando una serie de estados que para algunos fueron digamos, merecieron la consideración de ser llamados los estados sucesores teotihuacanos. Hay quienes discuten esto porque no todos continuaron, como sí lo hizo Xochicalco, con las tradiciones culturales teotihuacanas, sino que inauguran otras. Lo cierto es que algunos ya existían para el momento de la existencia de Teotihuacán en su esplendor y otros son inaugurales. Entre ellos tendríamos que nombrar centralmente a 5. 4 son los considerados por casi toda la bibliografía y 1 es agregado particularmente por López Austin y López Luján. Estos centros son Cacastla, Xochicalco, Teotenango, Monte Albán y el Tajín. El Tajín ya está fuera de la zona del centro de México y está más cercano al vínculo con el Golfo, ¿no? Estos centros de poder surgen con cierta fuerza, surgen pujantes, cada uno teniendo un área de incidencia o un hinterland bajo algún tipo de control particular, pero ninguno de ellos alcanza la hegemonía que en el valle antes había alcanzado Teotihuacán, del mismo modo que tampoco se va a repetir el logro que tuvo Monte Albán en su momento en Oaxaca, como el de Tikal en el mundo maya. Surgen y viven en un mundo totalmente diferente, donde la regla o la variable que más explica el dinamismo del epiclásico es la competencia entre los centros y un bajo nivel de integración entre los mismos. Podríamos decir que todos estos centros que nombramos compiten entre sí para buscar vanamente la hegemonía política en la región. Y de algún modo, la mayor o menor perdurabilidad de los mismos en la vida urbana y política de las regiones en las que estaban insertos dependía de una serie de factores en los cuales pudieran o no imprimir su impronta y garantizar cierto éxito. Todos estos factores, todas estas variables que sí logró controlar en el clásico Teotihuacán. ¿Y a qué hacemos referencia? Por ejemplo, a la disputa por el control de las regiones donde los bienes más requeridos existían con mayor prosperidad o abundancia. Esto que en la bibliografía ustedes continuamente van a leer con el concepto de recursos y que nosotros desde una mirada descolonizadora, digamos, también interpelamos, porque ese concepto es bien de nuestra época asignada por la lógica y la mirada capitalista. Entonces la disputa por lo que en muchos de sus lecturas van a ver por el control de recursos es una de las variables a tener en cuenta y es uno de esos elementos que no todos estos centros pudieron garantizar. Lo otro es continuar e intensificar la producción especializada, esto que existía y dio lugar a esa hipótesis de Millón para explicar el éxito teotihuacano, ¿no? No todos los centros pudieron lograr una especialización en las áreas más diversas en cuanto a la producción para poder garantizar una economía próspera y diversificada. El otro tercer factor que podríamos enumerar es a través de ocupar ciertos espacios garantizar una participación de peso en las rutas del intercambio ya de algún modo asentadas en el clásico. Y por último,
y acompañando y explicadas por todos estos elementos anteriores, afianzar un verdadero control estatal por sectores sociales, por clases sociales que ya están de algún modo impregnada por la lógica militarista. Sin lugar a dudas, se sigue habiendo, porque esa impronta jamás se va a diluir, la presencia de elementos ideológicos religiosos en la conformación de las élites gobernantes. Si seguimos hablando de sacerdotes, estos sacerdotes son también a la vez guerreros. ¿Y por qué? Porque sin lugar a dudas en este clímax de la competencia que se afianza en el epiclásico, crece de modo casi inusual hasta ese momento lo que muchas de las lecturas que ustedes harán designan con el concepto de aparato militar. Para nosotros la presencia de lo militar tiene otra connotación en estos tiempos, lo hemos hablado ya. La clase hegemónica es a la vez también la que controla la fuerza bélica y por lo tanto hablamos de guerreros, como decíamos recién, en el poder. Pero sin lugar a dudas, además de afianzar el conflicto permanente y nivel de complejidad que la guerra adquiere a partir del epiclásico para poder permitir hablar de militarismo y de estados militaristas, está impregnando todos los aspectos de la vida, todos los ámbitos de la vida social en estas nuevas sociedades del epiclásico, porque la misma inestabilidad política lo demanda, y eso aparece con mucha claridad en la iconografía del clásico. Y por supuesto, ya de esto hablamos cuando al final del primer momento que hicimos alusión de la caída del clásico y de plantear uno de los grandes centros que surge para este momento, que es el que retoma la tradición teotihuacana, que es Xochicalco. Un otro elemento que está acompañando estas comienzo del periodo que para muchos era el posclásico temprano y que nosotros, siguiendo a López Austin, definimos como epiclásico, es las características que asumen los emplazamientos urbanos, donde no solamente se eligen sitios claramente estratégicos, sino que la construcción arquitectónicamente hablando, tiene una estricta planificación defensiva, y de eso Xochicalco es un elemento claro. Cuando hablamos en relación con la movilidad de los pueblos y hacíamos también alusión a esta plurietnicidad de los asentamientos, tenemos que decir que esa plurietnicidad de los asentamientos está garantizada no solamente porque fue provocada por las migraciones que siguieron a la caída de los centros del clásico, sino también porque la inestabilidad política, que tiene una cara, que es el conflicto y el militarismo, también tiene otra, que es la alianza y la conformación de las primeras grandes confederaciones, donde se dan la unión de dos o más centros, que está evidenciando las asociaciones ternarias que van a primar durante todo el posclásico, ¿no? Se supone, no tenemos el registro como si lo tenemos para tiempos venideros, que muchas de esas alianzas están acompañadas por uniones parentales, o sea, las alianzas están signadas por el parentesco, lo que usando un concepto de modo didáctico que tal vez no sea el más apropiado, se alude a ellas en los textos como las alianzas matrimoniales. Acompañando todo esto, todo este vínculo entre diferentes centros, están los intercambios culturales, donde
que digamos, en estos cambios culturales, estas nuevas tradiciones que son sincréticas y eclécticas, pueden ser evidenciadas en un nuevo arte público. López Austin creo que habla del arte público ecléctico del epiclásico. El epiclásico entonces es una etapa básicamente de reorganización de los asentamientos y de una nueva interacción cultural. Y sin lugar a dudas, la consolidación de un orden sociopolítico nuevo que está basado en el militarismo de la sociedad, la militarización de la sociedad y de un nuevo sistema político que está basado en un complejo religioso cuya figura paradigmática es esta figura de la serpiente emplumada y los repliques, los reflejos que toda esta nueva configuración sociopolítica tiene en las expresiones artísticas. En la próxima clase vamos a ver cómo el posclásico temprano va a tener en el Valle de México, pero en el norte de esta cuenca, un centro que intentó, pero no lo logró, replicar la hegemonía teotihuacana. Y estamos haciendo referencia a la Tula del estado de Hidalgo. Este centro que prosperó en los primeros siglos de la etapa del posclásico, que tiene mucho que ver con la idea de esa Torián mítica que está planteando, por así decirlo, en términos de la propia cosmovisión y de la propia elaboración de una historia mexica con toda claridad, pero que con un carácter retrospectivo se monta a estos tiempos la idea de lo que en nuestra cultura se llama lo civilizado. Esa será la entrega que ustedes tendrán luego de poder ver la que hoy compartimos. Antes de terminar, como siempre, mi pedido, pero con todo mi afecto: quédense en casa, cuídense. Esta pandemia la vamos a vencer y la vamos a ganar. Le vamos a ganar entre todos.